Saludos, amigos. Desde Rusia, cada día aparece una novedad. Hace unos cuantos días estábamos hablando del submarino Belgorod, con capacidad de llevar ojivas nucleares. Hoy en día, la noticia por las redes que se está convirtiendo viral es la de un tren que se dirige hacia el frente ucraniano. Es un tren que varios canales de YouTube han interpretado la noticia. Algunos dicen que es un tren nuclear a propulsión nuclear. Sin embargo, lo que es muy claro de esta noticia es que este tren está transportando equipos, vehículos blindados del tipo BPM-97 que ven en pantalla. ¿Y por qué han interpretado este tren con el tema nuclear? Precisamente es ahí la razón por la que estoy haciendo este video, para que ustedes, amigos de este canal, sepan de una vez por todas la verdad. Este tren, como tal, le pertenece a la 12ª de la dirección principal del Ministerio de Rusia. Esta unidad se encarga de transportar todo tipo de armas nucleares al interior de Rusia. Es esta la razón por la que han interpretado que al ser este tren propiedad de esta unidad, que lo que lleva este convoy son armas nucleares. Miren, lo único que podemos precisar en esta imagen, esta fotografía fue mostrada en un canal de Telegram por parte de alguien de apellido Rybar. Dicen que es amigo del Kremlin. Pues esta fotografía, este informe que él presentó en su canal, no ha sido bloqueado por el gobierno de Rusia, por el Ministerio de Comunicación. Es así como pude llegar yo a investigar sobre esta noticia, porque como existe la posibilidad ante el tema de la anexión, existe la posibilidad de una respuesta nuclear táctica de parte de la Federación Rusa. Y a pesar de que en el día de hoy ya la Cámara Alta de la Federación aceptó, ratificó la anexión de estas regiones en Ucrania, sigue el mundo occidental burlándose del Kremlin, de Vladimir Putin. En el día de hoy, el presidente Biden anunció otro paquete de ayudas a Ucrania. Esto lo vamos a discutir en el video de esta noche, 7:20 p.m. hora de Colombia. Pero el dato de este tren es cierto. El tren va con dirección a Ucrania. ¿Quiénes están contentos con esta noticia? Los soldados rusos que están en territorio ucraniano, que han tenido tanta escasez de sistemas de armas, que han tenido que enfrentarse ante estos HIMARS de los Estados Unidos, que ante las sanciones Rusia no ha podido fabricar ciertas armas por falta de semiconductores, por falta de componentes, que una vez más la Unión Europea está haciendo todo lo posible por bloquear el ingreso de alta tecnología a territorio de la Federación Rusa. Que de esto continuar, las sanciones van a aumentar. Sin embargo, ante esta noticia reciente de la movilización de 300,000 soldados de Rusia a territorio ucraniano, y ante esta imagen que les estoy mostrando de este convoy que en realidad se dirige a Ucrania, es un hecho que la posición y la estrategia de Vladimir Putin con respecto a la guerra en Ucrania no va hacia atrás, va hacia adelante, por mucho que se muestren imágenes como esta que les voy a mostrar de los últimos ataques de las fuerzas ucranianas contra posiciones ya bajo control de Rusia desde hace algunos meses. A pesar de estas gráficas y de estos mapas que están siendo presentados en los diferentes canales de YouTube o por otros medios, la posición de parte de la Federación y de la Cámara Alta en el día de hoy
con respecto al tema de los límites de estas regiones, inclusive en la parte de Gerson van a anexar unas regiones o unas poblaciones que están cerca a Mykolaiv y han emitido el comunicado de que hay partes en estos territorios que están siendo ocupados por los últimos ataques de parte de Ucrania, lugares donde hay soldados ucranianos, que estas regiones van a quedar anexadas a estas 4 regiones aprobadas por la Cámara Alta y la Cámara Baja de Rusia, lo que significa que ante la posición inamovible de Estados Unidos y de la OTAN con respecto al tema de esta adhesión o anexión, como se quiera llamar, existe alta posibilidad, no como a comienzos de la guerra, que se hablaba del tema nuclear, pero que no se veía una alta probabilidad de que esto ocurra. En este caso específico, en el día de hoy, octubre 4 del año 2022, en esa gráfica del escalamiento nuclear, esta gráfica muestra que hay un ángulo en esta curva, una tendencia a que sí haya una respuesta de parte de Rusia. Y a pesar de este peligro por el que está pasando esta situación en Ucrania, la peligrosidad de esta situación, el presidente Biden hoy mostró su cara al mundo, anunciando que como respuesta a esta anexión por parte de la Federación Rusa, él está dispuesto a enviar más armas, más HIMARS, así sea que los entregue en 2 años. Lo mismo piensa Zelensky, lo mismo piensa el Reino Unido. Pero el contenido de este tren, que lo han llamado tren de la muerte, el convoy de la muerte, el tren nuclear, como quieran llamarlo, el contenido, lo que lleva encima de esta plancha de este tren, esos blindados y todos los equipos que lleva, van en dirección hacia Ucrania. Y este tren ya no tiene reversa. Este equipo ingresa próximamente y estaremos muy atentos para informarles cuando todos estos equipos ingresen, a qué regiones exactamente van a ser enviados. Ustedes van inmediatamente a ser informados por este canal. Muchas gracias por participar y los espero en el próximo en vivo de esta noche, 7:20 p.m. hora de Colombia. Por favor, ayúdenme con suscripciones en sus barrios, los lugares de trabajo. Muchas gracias.